Soy Mireia Arona y voy a estar en el CRA Montes Negros, aquí detrás de mí, en la localidad de Peñalba, que bueno, desde aquí se puede ver prácticamente entera. Tenemos el río a este lado, justo al lado del colegio, y nada, aquí voy a estar haciendo mis prácticas rurales. Última noche en casa y ya es momento de despedirse de buena mañana de la habitación y de la casa en general. Empieza una nueva aventura y para ello también un nuevo destino y un nuevo hogar. Hola, buenos días. Bueno, ya es día de irnos y aquí estamos con el coche entero lleno hasta arriba. Soy un poco trastera, pero bueno. Y nada, con muchas ganas de empezar y empezamos el viaje. Buenas, ya hemos llegado mi madre y yo y nada, nos hemos instalado en el piso y vamos a dar una vuelta por Teruel a ver qué hay y a investigar un poco. Voy a salir yo de casa y me dirijo al cole por primera vez. A ver qué tal, ya os contaré. 5 de febrero del 2021, a las 9 de la mañana arranca nuestra aventura camino a Galicia. El viaje fue largo y costoso, pero lleno de ilusión y emoción por conocer por fin la casa y a mi compañero Raúl y por supuesto a mi tutora Teresa y el cole en el que iba a pasar pues gran parte de mi experiencia aquí en Galicia. Por fin tengo todas mis cosas, todas mis maletas, toda la ropa, todas mis naranjas y mandarinas, mis libros, mi ukelele, ya lo tengo todo. Cristina, que ya voy para allá, te recojo en Madrid. Buenos días. Buenos días. Ya nos vamos a desayunar. ¿A dónde? Al buffet. Y nada, nos vamos para Galicia. El pueblo es pequeñísimo, así que he cruzado la plaza de la iglesia y la del ayuntamiento y estoy a punto de llegar a la escuela en 3 minutos. Increíble. Bueno, cuando entramos por la escuela nos encontramos con este pasillo gigante que nos lleva al aula de educación infantil. Y esta es la clase. Adiós, buen viaje. Bueno, primer día de cole, preparadas para ir al partido. Por fin estamos juntas y en pijama, porque como es carnaval, cada día tenemos un reto y hoy estamos en pijama al cole. Ahora os contamos. ¿Estás nerviosa? Mucho. Ya estamos. Primer vídeo con mi compi de piso y bueno, y compi de generación docente, Lidia. ¿Qué tal? Muy bien. Sí, ¿verdad? Bueno, todo no iba a ser estudiar y mira, aquí comiendo nuestras cositas, hemos unido recursos. Lidia ha hecho ¿qué es? ¿Un arroz caldoso? ¿O no, Raúl? Riquísimo. Y yo he hecho esta ensaladita de garbanzos con aguacate, cebolla y cositas. Está, que no paramos de comer. Os voy a contar un poco cómo es la escuela en la que estoy haciendo las prácticas, el CRA Monegros Norte de Aragón. Forman parte de él 6 localidades distintas y las 6 trabajan a una para dar forma a 4 proyectos comunes, que son las Olimpiadas, el senderismo, el medio ambiente y las emociones. Consideran que es muy importante trabajar cómo nos sentimos para dar lugar a una buena convivencia y además creen que el estilo de vida que llevamos y la alimentación es imprescindible, así que aprovechan el momento que tienen de comida común, que es el almuerzo, para trabajarlo con sus alumnos. Entonces, cada día tienen que llevar un tipo de alimento a la escuela para almorzar y además llevan a cabo el almuerzo saludable colaborando con algunas empresas de la zona que les proporcionan fruta fresca y leche para algunos días a la semana. Entonces, me parece increíble. A ver, ahora seguimos por aquí y eso de ahí es Berín, ¿no? Pasamos por Berín y ya. ¿Y quién estaba en Benín? ¿De la fundación? Ay, en Berín había alguien, ¿no? ¿Quién estaba? Raúl y... Raúl y Lidia, ¿no? ¿Es verdad? Ah, pues vamos a verlos. Pues venga, vámonos para allá. Vale, va, vámonos. ¿Preparada? ¿Lista? ¡Vamos! ¿Cómo va? ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo estamos? Bueno, y el sábado estuvo lleno de momentazos, como cuando Cristina y Paz nos dijeron que se podían quedar un rato con nosotros en Berín porque les venía de paso. Y fue increíble poder compartir con ellas también este sueño y ser conscientes de que somos 30 personas
que estamos divididas pero compartiendo un sueño común, ¿no? Entonces fue increíble compartir ese ratito los 4 juntos. Ay, Bueno, madre mía, pues ya tenemos PCR hecho, ves nuestras lágrimas. a ver si nos dan los resultados y empezamos en el cole. ¿Dónde nos vamos? ¡Al cole! Bueno, pues nada, ya tenemos el resultado, somos negativas las dos, muy positivas en educación, pero muy negativas en coronavirus. Y nos vamos para el cole, a ver qué tal. Os iremos enseñando, bueno, nos van a enseñar hoy un poco el cole y tal. Y bueno, pues ya os iremos contando. ¡Hasta luego! Saludos desde Martín del Río, Teruel. Nada, como veis, este es el colegio, ya me he dado una vuelta por él, me he dado una vuelta por el pueblo. Vengo hasta aquí en el coche con la tutora, así que una maravilla. Y otra maestra. Y la verdad es que estoy muy a gusto. Llevo aquí 2 días y ha sido una maravilla. Los niños me han aceptado mucho, los profesores también. Y nada, continuar así 5 meses. Os voy a enseñar ahora un poco las instalaciones del colegio, los patios, el pabellón, la parte infantil y todo un poco. Pues aquí tenemos el aula de segundo y tercero de primaria, que está decorada con Harry Potter. Y nada, aquí tenemos la decoración de los personajes y de toda la película. Y como podemos ver, pues las mesas están separadas por las casas de Hogwarts. Y nada, aquí la tenemos. Como podéis ver ahí al fondo tenemos la puerta del pabellón y justo aquí delante pues tenemos el CRA y la entrada al CRA. Los proyectos que primero he conocido en el cole es de los protectores planetarios, que son pues los niños que se encargan de cuidar el planeta de distintas maneras. Y bueno, resulta que hay una cigüeña que se llama Rita, que casualmente les escribió una carta hace unas semanas desde Valencia, desde donde yo vengo, y diciéndoles pues que no se olvidaran de, por ejemplo, de rellenar los comederos de los pájaros, porque ahora hay condiciones un poco así duras en invierno y eso ayuda mucho a que las especies puedan sobrevivir de nuestro alrededor. Y también pues que no se olviden de ir plantando el huerto de invierno. Buenos días. Hola. Nos vamos a por el segundo día de cole. Bueno, el segundo, pero casi primero, porque ayer fue un poco una toma de contacto. Así que nada, hoy empieza la rutina de verdad. Y pues os vamos contando. Estamos yendo a por el coche y nos vamos para allá. Pues este es el cole de Bértola, del CRA Vilaboa. Y es donde está Cristina, que he venido a dejarla. Y aquí quedaré con Luis, que es el profe de música. Y hoy nos vamos hacia Barciela. Os voy contando. Los carnavales, conocidos aquí como Entroido, son para Galicia, pero en especial para Verín, una de las celebraciones más importantes de todo el año. Y así lo demostró Ángela cuando enseñó a sus alumnos el traje típico de su lugar de procedencia. No vemos por los lados, yo ahora mismo no ves a Raúl, solo me ves a vos. Y ahora que sí que son pantallas, hasta nuevos bailan. Vaya aquí. Estas son las vistas desde el centro de Barciela. Este es el cole. Aquí tenemos el patio. Ahí tienen el huerto. Ahí para hacer el compost. Sus florecitas. Y nada, os voy a enseñar un poco por aquí. Esta es la entrada. Y bueno, en este cole tienen 2 aulas. Bueno, pues este muñeco que decía yo se llama el Meco y cada día dice lo que tienen que llevar para el día siguiente. Estos son los cigarrons de Verín, de los carnavales, que estamos en la semana del carnaval. Y nada, para hoy tenían que traer un instrumento. ¿Cómo se llama? Una campana. Una campana. O un cencerro. Y nada, ahí van todos los nenes ahí con sus cencerros bailando. Pues hoy es día de excursión y estoy con Abril. ¡Hola! Y primero vamos a ver un vídeo para saber a dónde tenemos que ir, porque no sabemos. Y vamos a recoger trufas con todo el colegio y el profesorado y tal. Así que a ver qué tal sale. Y aquí está.
¿Cómo huelen? Mira eso. A trufitas, ¿cómo huelen? Y mira esto otro. ¡Hola! Pues nada, ya estoy de camino a casa. La verdad es que es súper guay. Estoy súper contenta porque los profes me han acogido súper bien. Todos enseguida, ay, si necesitas cualquier cosa. Todo el rato, sígueme, yo te llevo, tal. O sea, muy bien. Estoy súper contenta.